El señor Víctor Ramón Castro, un reconocido empresario y que ha pasado ahora a ser el director del INAVIE. Resulta que hasta a nosotros llega la denuncia de que hace tiempo está envuelto en una situación legal donde se le acusa de falsificar firmas, pero sobre todo de estafa, algo delicado. Nosotros pues quisimos hacer el trabajo porque aparte de eso nos llegan otras denuncias de manejos irregulares en la institución, pero en lo que tiene que ver con la parte de la estafa y la falsificación, usted dirá, pero si eso es un tema privado, ¿por qué ustedes tienen que agarrarlo de los pelos, como dirían muchos, y traer esa situación personal de ese funcionario pues a la opinión pública? Lo que sucede es que el señor maneja más de 26,000 millones de pesos y uno dice, si eso es con un familiar, con un allegado, con una situación privada, imagínense ustedes qué no haría con los fondos públicos y con muchas situaciones que maneja a discreción dentro de esa institución. Adelante, producción, con este trabajo, esta primera parte, porque es largo y tendido el tema. Adelante. La amistad y la confianza los hizo familia, pero la traición los separó. Yo conozco a Víctor Castro Izquierdo, el director de INAVIE, por más de 43 años. Es una amistad bastante vieja. Desde que yo era novio de mi señora, yo conozco a Víctor Castro. Y él era novio de mi cuñada, hace bastantes años de eso. Según cuenta José David Guzmán Guerra, a inicios de los años 90, entregó a Víctor Castro Izquierdo, actual director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, la suma de 5,000 pesos para echar a andar una empresa familiar. Esto empezó en la ferretería, en el patio de una ferretería de mi suegro, del esposo de mi señora y de la esposa de él. Ahí empezó todo. La fundamos Víctor Castro, Delia Pimentel, la esposa de él, Diógenes Pichardo, la señora Bejarán, que es la esposa de Diógenes Pichardo, el suegro y yo. Y esa compañía empezó con un capital de 70,000 pesos dominicanos. La sociedad, que respondía al nombre de CIMA, tenía domicilio social en la avenida Isabel Aguiar, número 44. Era un pequeño negocio dedicado a la fabricación y venta de jabones y detergentes. Los 65,000 pesos restantes para completar los 70,000 del capital inicial se dividieron en las siguientes partidas entre los demás socios. Víctor Castro con 15,000 pesos, su esposa Delia Rosa Pimentel Ogando 15,000, Ramón Altagracia Bajarán Morel y su esposo Diógenes Ramón Pichardo 15,000 cada uno, y el padre de este último, Siriaco Antonio Pichardo Santana, los 5,000 faltantes. ¿Qué porcentaje de las acciones le correspondían a usted por el capital de los 5,000 pesos en ese tiempo? En ese tiempo me tocaban el 7.14%. Dada la explicación del denunciante, se intuye que el señor Siriaco Antonio Pichardo le correspondía el 7.14% del negocio y a todos los demás socios el 21.25% del total de la empresa. José David relata que vive en los Estados Unidos desde los años 70, junto a su esposa Dominga Pimentel, cuñada de Víctor, el señor de INAVIE. Asegura que los lazos familiares le hicieron creer ciegamente que la inversión estaba segura, sin imaginar que, como dice el dicho, en la confianza está el peligro y la avaricia siempre termina por romper el saco. El nivel de confianza era tal que, según José David, dejaba cheques en blanco para que Víctor colocara la cantidad y le pagara compromisos, como él. Nuestra relación era tan grande que cuando él viene a Estados Unidos, en vez de quedarse en las casas de la familia, se quedaba en mi casa. Mis hijos se quedaban en la casa de él, los hijos de él se quedaban en mi casa. Había una relación muy estrecha entre nosotros dos. De ser un negocio ubicado en un patio de Herrera, la pequeña empresa se encumbró hacia el éxito y para el 1993 se constituyó legalmente con otro nombre, Premium y Compañía Sephora,
con una nueva razón social orientada a la venta y manufactura de aceites y lubricantes. Su domicilio social fue movido al kilómetro 14 de la autopista Duarte en Pantoja. Él me dijo a mí que para hacer una SRL había que tener 7 personas. Entonces él incluyó a una hermana. Se trata de Miledis Castro Izquierdo, a quien se le adjudicó un 2% de las acciones. Según el denunciante, fue aquí donde comenzó la marrulla, pues en la nueva composición accionaria, el paso de tener un 7.14% de las acciones a solo un 3%, mientras que Víctor pasaba de un 21.25% a un 35%, al igual que su socio, Diógenes Pichardo. Pero donde la puerca realmente tuerce el rabo es que para el momento, cuando se levantó el acta de esa dichosa constitución, José David se encontraba fuera del país. Sin embargo, aparece firmando el documento. Según él, aquí comenzó una larga carrera de falsificaciones a su nombre. Dios mío. Pero yo tengo todos los papeles de todas las acciones que él movía, quitaba, daba, sin mi consentimiento. Él me falsificaba la firma. El artículo 150 de nuestro Código Penal impone la pena de reclusión a todo individuo que cometa falsedad en escritura privada. El delito de falsificación en escritura privada es un delito criminal. Este delito entonces nos trae a nosotros una condena de 2 a 5 años, es decir, una condena de reclusión, según lo establece el Código Penal de la República Dominicana, que va de 2 a 5 años. No sé por qué el señor Víctor Castro, siendo yo amigo, yo de él de mí nunca fue mi amigo, es lo que siempre me usó. No sé por qué no compartió lo mucho que él tenía conmigo, por lo menos una parte de lo que me pertenecía, porque a mí me pertenecía. No sé cuál es la gran ambición de dinero que él tiene. Y te digo de verdad una cosa. Yo lo que quiero es... Yo lo que me siento molesto por la traición de 40 y pico de años con él. No por el dinero va y viene. Y gracias a Dios, yo toda mi vida lo que he hecho es trabajar. ¿Entiendes? Entonces yo me pregunto, ¿por qué conmigo 43 años? Con el pasar de los años, Premium incrementaba sus activos y pasivos colosalmente. Su cartera de servicios ha incluido manufactura de aceites lubricantes, la concesión para la distribución de marcas como Texaco, Eurol, Argent, Revitalizante, Sado, entre otras tantas. Todo esto sin contar los jugosos negocios que ha hecho con el Estado como proveedor. Para una muestra hallamos algunas adjudicaciones a su favor. En el 2018 ganó un proceso de 1.723.508 pesos en obras públicas. Para ese mismo año, uno en la Policía Nacional por 2.361.500 pesos. Para el 2020 aparece otro con la misma entidad por el valor de 2.446.730 pesos y muchas otras picaditas de miles de pesos más. La compañía iba marchando bien, él decía que todo el dinero, lo mío, se estaba reinvirtiendo, pero yo veía que ellos estaban prosperando, tenían dinero, todos los socios, tenían buenos carros del año, casas, solares, pero yo nunca nada, pero ven acá. Entonces la compañía siempre marchó bastante bien. A la par de que el capital de la sociedad engordaba más que las vacas en el sueño del faraón, asimismo procedían las alteraciones de documentos denunciadas por José David. En el 2003, en una nueva asamblea en la que Diógenes Pichardo fue nombrado presidente y el padre de Víctor Castro fue designado comisario de la sociedad, según José David, su rúbrica aparece falsificada. Sí, asimismo, falsificada. Si la comparamos con la estampada del acta del 1993, es sin dudas muy pero muy diferente. Observando un poquito más, notamos que también la firma de Miledis Castro es distinta. Yo nunca asistí a una asamblea de esa compañía. Nunca en mi vida, yo nunca ocupé ningún cargo. Sin embargo, pese a asegurar que nunca asistió a una asamblea, en el año 2007 la compañía aumentó su capital gracias a su presencia inventada. Según este documento, para entonces la empresa gozaba de un capital autorizado y suscrito de 6 millones de pesos. Se puede leer que en una supuesta intervención que hiciera José David
propuso elevar ese capital a 25 millones, es decir, 19 millones de pesos más, que equivalían a nada más y nada menos que 190,000 acciones. En el siguiente párrafo se explica que los demás socios estaban de acuerdo con la propuesta, pero alegaron no contar con los fondos para elevar el capital societario, a lo que según el documento José David intervino, asegurando que contaba con el dinero y que los aportaría. Sin tener conocimiento, José David se hizo dueño en papeles que nunca vio de las 190,000 acciones. Pasó de ser un socio relegado que no tenía ni voz ni voto a socio mayoritario. Los documentos con la alteración de su firma fueron depositados ante la Cámara de Comercio. Una vez la persona falsificó la firma, ¿verdad? Pero lo tiene en su casa con intención de causar perjuicio, no lo causa, pues entonces nada más se queda en el delito de falsificación de escritura privada. Pero cuando deposita el documento ya para hacerse transferir los bienes, pues entonces estamos haciendo uso de documentos falsos. Y muchas veces puede ser la misma persona que falsifica, pero otras veces la persona beneficiaria que hace el uso de documentos falsos puede ser otra. Pero también la persona que deposita, que intervienen, que están, pueden ser cómplices de ese delito de falsificación de escritura. El señor Víctor Castro una vez me dice a mí: David, yo quiero que tú me representes en el banco, que hay una actividad y va ahí el dueño del banco, que yo no sé el nombre de ese señor. Y yo estoy como no, Víctor, seguro. Voy al banco, cuando estoy en el banco, me presenta Juan de Dios, que era el gerente del banco de ahí de Herrera, me presenta con el dueño del VHD, como el presidente de Premium. Yo, presidente de Premium, yo dije por dentro de mí, ¿qué diablo habrá hecho Víctor? Entonces yo me doy cuenta que yo soy presidente de Premium cuando se mandan a buscar los papeles en la Cámara de Comercio, donde yo aparezco con 191,000 acciones de la compañía. Para que tú veas cómo era hacía con las acciones. Yo no sé cuál es el objetivo de poner y quitar acciones, vender acciones, no sé. Existe un legajo de documentos entregados por el denunciante, donde alega que hay más falsificaciones de su firma. Pero unos documentos que nos llamaron mucho, pero mucho la atención, son estos contratos de venta del 5 de junio del año 2009. En uno puede leerse que José David le vende 41,000 acciones a su cuñada Delia a un precio de 4,100,000 pesos. En la venta de Delia, si tú ves la primera página del contrato de venta de acción, tú ves que mis iniciales están falsificadas. Entonces, en la segunda parte donde firma la licenciada que notariza el papel, ahí no hay nada de importancia. Donde está la importancia del papel es la primera página donde yo le estoy vendiendo a Delia. En esa primera página, si te das cuenta, mis iniciales son falsificadas. Esas no son mis iniciales. Incluso puedo tener la seguridad que la firma que está ahí no es la de mi cuñada. No es la de Delia, él la falsificó también. Pero usted vendió sí o no. No, yo nunca he vendido acciones. Yo nunca he ido a ninguna asamblea. Yo nunca he representado nada en Premium. El mismo día aparece otro acto de venta a favor de Delvi Junior Castro Pimentel, hijo mayor de Víctor, en el que se le venden unas 5,200 acciones por unos 520,000 pesos. En otro acto vende la misma cantidad de acciones y al mismo precio al hijo menor de Víctor, Pavel Amauris Castro Pimentel. También figura la venta de 1,300 acciones a favor de Rosa Miledis Castro, cuya firma nuevamente es distinta a la de documentos anteriores. El mercado de acciones continuó, esta vez favoreciendo a Diógenes Pichardo, quien figura haber comprado unas 41,000 acciones por 4,100,000 pesos. Su hijo César Diógenes Pichardo aparece con la compra de 8,000 y su hija Mirena Pichardo Bejarán con unas 1,800. A diferencia de las firmas falsificadas en las asambleas, José David reconoce que algunas de las firmas puestas debajo en los actos de venta sí son suyas. Las reconoce, aunque asegura fueron utilizadas de mala fe. ¿Será? Él iba con un paquete de papeles a la casa de él. A veces yo me quedaba vivir en su casa o en la casa mía al lado de él. Iban al patio y estaba tomando un traguito de vino. Él me da un paquete de papeles y dice: David, fírmame eso y por favor. Yo inconscientemente, mi amigo de 43 años, unas relaciones
tú sabes, muy estrecha. Yo le firmaba, como yo a Víctor Castro me iba a poner yo a chequearle papeles. Yo jamás dudé de Víctor Castro, jamás en mi vida, jamás. Yo no sabía que Víctor Castro daba para tanto, lamentablemente. Yo me di cuenta de todo eso cuando fui a la Cámara de Comercio a sacar los papeles, que veo toda esa diablura de venta de acciones, que yo nunca he vendido acciones absolutamente a nadie. Él era el encargado de quitar y poner acciones. Y me decía mi firma aquí. Yo le firmaba. En muchas aparece firma falsificada a mí estando yo aquí. Incluso hay firmas que yo estando allá la firmaba y después venía para acá y después aparecían hasta las iniciales en ese mismo papel que yo firmaba, la firma falsificada mía. No sé por qué lo hacía. Las iniciales mías falsificadas. Que no sé por qué hacía eso. Según los actos, toda esta venta se pagó en efectivo, es decir, unos 10.350.000 pesos a favor de José David. Si bien resulta extraño que esta operación se ejecutara, no cabe duda de que es una ventaja para los compradores, que si quieren pueden mostrar la constancia de la entrega de ese dinero y dejar al denunciante como un vil mentiroso. Pero todo indica que hay gato entre macuto y la sospecha de pensar el denunciante miente se cae con lo sucedido en el año 2014. Para entonces, José David exigió que se le devolviera su inversión y las ganancias producidas, pero Víctor Castro se jugó otra carta. Él se dio cuenta como que nosotros lo íbamos a someter a la justicia y cogió miedo y arrancó para mi casa. Fue a mi casa y ahí se firmó el papel. Se refiere a esta constancia que fue notarizada. En ella Víctor y su esposa Delia se comprometen a hacer una enmienda estatutaria a la compañía a fin de reconocer el 7.14% de las acciones a favor de José David. Según el documento, se reconocía que el denunciante no había recibido remuneración económica ni bienes raíces desde la fundación de la compañía. A simple vista parecía el mejor de los acuerdos, pero las líneas siguientes tenían incrustado un veneno letal. Yo espero que mi familia y la familia de mi señora no se sientan mal por lo que estoy haciendo. Porque cuando él me tenía el pie en el cuello, nadie dijo nada. Yo espero que yo la aprecio mucho a mi familia, que no digan absolutamente nada ahora de lo que está pasando, lo que yo estoy diciendo aquí. Antes de seguir con este reporte, hay que destacar que nuestro equipo trató por todos los medios de comunicarse con el señor Víctor Ramón Castro Izquierdo, el director de INAVIE, para que diera su punto de vista, su parecer y su derecho a aclarar la situación y los señalamientos que le hacen de estafador y de falsificador de firma. Pero el señor no apareció, se conversó con alguien de Relaciones Públicas y este dijo que el señor mandaba decir que no iba a hablar sobre ese tema, pero sí sobre los manejos irregulares en el INAVIE, cosa que yo no me creo. Ese no va a hablar de ninguna manera, pero mi responsabilidad como periodista es decir las cosas como son y ahí está aclarada la situación. Por eso no aparece la versión de él en este reporte. Así que sigan disfrutando del contenido. Vamos con más de la denuncia de falsificador y de estafador en contra del director del INAVIE. Para recibir los beneficios que amañadamente le habían sido arrebatados, José David debía reconocer y validar las firmas que Víctor Castro había puesto usurpando su nombre, es decir, reconocer las falsificaciones y limpiar del fango al hoy funcionario del INAVIE. Bandido. Con estos detalles expuestos a la luz surge la inquietante interrogante. ¿En manos de quién está el INAVIE? Señor presidente Luis Abinader, un hombre que enarbola tanto la transparencia. Por Dios, ¿en manos de quién se han dejado los más de 26.180 millones de pesos que goza de presupuesto la entidad? ¿En manos de quién? ¿De un falsificador? Vaya cambio el suyo, señor Abinader. Qué pena.
abominable, es una cosa bochornosa. Es decir, tú sabes lo que significa que tú quieras hacer una falsificación, que tú quieras distorsionar lo que es la verdad para sacar beneficio material. Porque también entramos en otro terreno. El funcionario tiene que saber que lo material es parte de su vida, pero no es lo único en su vida. Hay mucha gente del gobierno que saben quién es Víctor Castro, saben de la situación mía. No te puedo dar nombre, tú sabes, por respeto a esta persona, que no me han dado autorización, pero mucha gente lo sabe, bastante, más de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que eso, tú sabes, eso le puede hacer un daño al gobierno, la gente del gobierno no van a decir absolutamente nada. La alevosía en la constancia notarial no quedaba ahí. José David debía también revalidar todas las operaciones que había ejecutado Víctor y recibir 19 millones de pesos que luego debía reversar a la compañía. Una transacción macabra que en ese momento no tenía explicación. ¿Qué compañía saca 19 millones de pesos efectivos y se lo entrega a una persona? Ahora yo quiero que me demuestre de dónde sacó esos 19 millones. Que de un volante del banco cuando él fue a sacar los 19 millones de primo para entregármelo a mí. Y él tiene constancia de eso, de esos 19 millones. Yo quisiera saber que me lo diga a mí. Yo quiero que él me lo diga. A ver si es verdad que él sacó 19 millones de primo para entregármelo a mí. Aparentemente se hace alusión a los 19 millones que en el año 2007 supuestamente José David inyectó al capital de la sociedad y por el que obtuvo las 190.000 acciones que en ese momento le hicieron socio mayoritario y que luego en el 2009 fueron compradas entre los Pichardo y los Castro. Muestra de esto es que el acto notarial hace referencia a las operaciones ejecutadas entre el 2007 y el 2009. Claramente los 19 millones que según la asamblea del 2007 José David había inyectado al capital no ingresaron, al menos no de manos del denunciante, pero sí de otro lado. ¿De cuál? Ahí está el misterio. Lo que sí queda claro es que con darle el dinero en esa ocasión y reversarlo a la compañía se sepultaría. ¿De dónde procedieron entonces los millones? ¿De dónde? ¿Por qué usted se dio a firmar el acto notarial cuando se habla al final del segundo párrafo de la reversa de esos 19 millones? Si usted no lo recibió. Volví a confiar en él. Y ese fue mi gran error, confiar en él. Yo pensé que me iba a devolver mi 7.14, pero lamentablemente no lo hizo. Una vez firmada la constancia, Víctor rompió comunicación con el denunciante. Dejó de responder sus mensajes y empezó a darle larga al asunto. Oigan bien, para el 2018, la señora Dominga Pimentel, esposa de José David, le escribió a su hermana Delia solicitándole que intercediera para que Víctor les liquidara la parte de la empresa que les correspondía. En la conversación que fuera entregada a nuestro equipo, Delia responde que siempre ha querido que se les pague y que incluso ella también ha querido su parte, pero que tampoco le resuelven. En vista de eso, manda a Dominga a comunicarse con Víctor. Le dice mi señora: hola Víctor, no voy a redondear mucho. Una vez más te pedimos que nos liquide cualquier cantidad que pudiéramos tener en la empresa. No quiero heredarle problemas a nadie y pienso que después de tantos años lo más justo es que se pueda hacer sin mareo, por favor. El hoy funcionario le respondió que inmediatamente le entregaran los resultados del año fiscal de la compañía, proponía que se juntaran para ver el precio de las acciones y ver quién le compraba a quién. Incluso se ofertaba a flexibilizar y vender, pero nunca, ¿saben ustedes que nunca hizo nada? Hay mucha gente que no se da cuenta que ser humano implica la práctica de valores, porque de lo contrario se disminuye, se rebaja su dignidad y entonces pasa a una categoría inferior. No es el título de ser humano, es la vida que lleva, en consonancia con la rectitud. Recuerda, amigo, amiga, quien vea o escuche este programa, que la rectitud es hacer lo correcto aunque nadie te esté viendo. Ante el escenario procedieron a demandarlo judicialmente.
La demanda fue puesta en la jurisdicción de la compañía, es decir, en Santo Domingo Oeste. Pero curiosamente se conoció en Santo Domingo Este. El fallo, que fue emitido en noviembre del 2023, favorece a la empresa y alega que José David apenas posee el 0.056% de la misma, es decir, unas 2.000 acciones de las 443.000 que actualmente la conforman. ¿Saben ustedes cómo es? En esta cifra le queda trancado el juego al denunciante, ya que la ley 479-08 sobre sociedades comerciales en su artículo 36 establece que todo socio o accionista o partícipe tiene derecho a conocer la condición económica solo si posee al menos el 5% de la misma. Vaya puñalada trapera. No es por el dinero, es por la traición, el abuso de 43 años usándome. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No conmigo solamente, no debía hacerlo con nadie, porque él no tiene necesidad de eso. Pero es que la ambición de ese señor, la ambición de él, es tan grande que no respeta familia, no respeta absolutamente a nadie. Solicitamos a la Cámara de Comercio de la provincia de Santo Domingo una certificación histórica de la sociedad. Extrañamente se tomaron más de 72 horas en darnos la respuesta, cuando lo que se estila son 24. Al cuestionarles, nos respondieron mediante chat que la solicitud se hallaba en análisis. Horas después nos la hicieron llegar, pero vaya sorpresa que nos llevamos. Se puede leer que la certificación solo cuenta con la composición accionaria del 1993. Todos los movimientos, compras y ventas de acciones hasta la fecha no figuran. Incluso socios como los hijos de Víctor y Diógenes no aparecen. Es como si nunca ha existido otra asamblea en la empresa. Qué extraño. Pero ¿quién explica todos los sellos de la Cámara de Comercio que tienen los documentos entregados por el denunciante? Es hora de preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién miente? ¿Quién está utilizando posiblemente tráfico de influencias para afectar a una que otras personas? ¿Verdad, señor Dinaví? Mientras al denunciante solo le queda apelar, de su lado su aparente abusador camina plácido entre las aperturas que da el poder. Víctor Castro Izquierdo es licenciado en Química, ha ejercido como presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y como administrador de Metaldec. Mediante el decreto 45-21 de enero del año 2021, quedó designado como viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Ministerio de Interior y Policía, donde devengaba 225,000 pesos. Declaró ante la Cámara de Cuentas activos y pasivos que ascienden a 99.896.409 pesos. Según la describen, dejó en Interior y Policía una impronta de honestidad. Bueno, ¿y entonces? Para noviembre del mismo año, en el decreto 733-21, quedó nombrado como director de INAVIE. Su declaración a 10 meses del primer cargo se situaba en los lotería, 104.522.199 pesos, es decir, 4.625.790 pesos más. Vaya, hombre emprendedor. Llama la atención que Premium, empresa de que se dice él la desarrolló y operó, aparecía participando en varias licitaciones gubernamentales mientras él era viceministro. Sin embargo, al llegar a INAVIE, el registro de proveedor del estado de la sociedad fue inhabilitado a petición del funcionario, quien aparece como su persona de contacto. La ética involucra a todo el individuo. Por eso se habla de que su pensamiento, su palabra, sus acciones tienen que estar en consonancia con principios. A simple vista, cualquiera aplaude el acto de moral y respeto a las leyes del señor Castro, pero esto no es más que otra manzana envenenada, pues indirectamente los suyos siguen viviendo del Estado y vendiendo a diestra y siniestra. Si nos fijamos en esta licitación de Desur, entidad en la que curiosamente Premium ha ganado varios procesos, aparece la Lubriteca SRL, empresa que se alzó con un contratito de nada más y nada menos que 7.410.000 pesos para suplir aceite eléctrico. Entonces, si yo no me dedico pulcramente, honestamente,
diáfanamente, transparentemente a servir a la sociedad, estoy traicionando mi función. Para el 2017, medios publicaban que la franquicia de tiendas Lubriteca se expandía de la mano de Víctor Castro y de Premium, es decir, la Lubriteca nació de sus entrañas. Si verificamos el registro de proveedor de Lubriteca, el cual está activo, nos muestra que la empresa tiene el mismo domicilio que Premium, el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Si nos fijamos, ambas empresas ofrecen prácticamente los mismos rubros. La única diferencia es que a Lubriteca la representa Miarena Pichardo Bejarán, hija de Diógenes Pichardo, socio principal de Víctor. No todos los que trabajan en el Estado son honestos. Entonces, si hay mecanismos que tú podrías usar si no encuentras un equipo de gente honesta para que te favorezcan, por ejemplo. Si volvemos al año 2009, la joven fue una de las que aparece como compradora de acciones a José David, lo que claramente la hace socia de Premium. Según su perfil en LinkedIn, dice ser gerente general de Premium. Entonces, ¿van o no estos los fondos indirectamente al bolsillo del funcionario que, respetando las leyes por un lado, nos da lecciones de cómo burlarla por otro? Son unos bandidos. El funcionario tiene que hacer una correspondencia biunívoca entre lo que es su vida pública y vida privada en lo que se refiere a actuar de manera ética, honesta, porque de lo contrario se va a convertir en verdaderamente un guiñapo, porque no hay manera de que se pueda esconder a la conciencia lo que uno hace, sea lo haga públicamente o lo haga privadamente. Según esta certificación de la Cámara de Comercio de la provincia de Santo Domingo, para el 2018, cuando la Lubriteca fuera registrada, sus acciones quedaban divididas, un 50% para los Castros y un 50% para los Pichardo, bien, que se llevan, aunque fue Víctor quien la lanzó, raramente no aparece. Figura su hijo David Jr. Castro Pimentel, que según la declaración jurada del padre es el encargado de despacho en Premium, pero además figura como comisionado en la Comisión de Desarrollo Barrial, devengando 65,000 pesos. Se suma como socio de Lubriteca Pavel Amaury Castro Pimentel, el otro hijo, que figura como vicecónsul en Canadá, devengando nada más y nada menos que $1,750. Ay, mamá. Y antes criticaban que padres e hijos vivían del Estado. ¿No era eso lo que decían ustedes del PLD? ¿Y ahora? ¿Cómo se llama eso? Los socios restantes son César Diógenes Pichardo Bejarán, Miriana Pichardo Bejarán, Ana Mireya Pichardo Bejarán y Delia Rosa Pimentel Ogando. En pocas palabras, todos los que tienen su tajada en Premium. Ahora vamos con Víctor como funcionario. El gasto en nómina del INAVIE se ha incrementado de manera colosal, pasando de 38.271.744 pesos en septiembre del 2021 a unos 63.981.120 pesos actualmente. Pero esto es tema de otra entrega. Esta historia continuará. A veces alguien saca un trabajo y ni siquiera por lo menos no busca la opinión, pero ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer en ese sentido.